Busquen otra mesa. Esta es para la familia, no para niñas adoptadas. Las palabras resonaron como disparos en el comedor. Por un instante, el aire se quedó quieto, como si incluso las lámparas de araña hubieran dejado de brillar. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones se entrecortaron. La voz de mi hermana Victoria sonó aguda y deliberada, dirigida a todos los oídos al alcance de las paredes de mármol de Belmont. Soy Chelsea Norton. Tengo 30 años y soy capitana del Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos. He ayudado a hombres a remendar tiendas de campaña, traqueteando bajo fuego de mortero, a estabilizar manos sangrantes en helicópteros que se inclinaban a través de tormentas del desierto y a observar cómo los monitores se detenían bajo mi tacto. Pero aquí, rodeada de plata pulida y vinos importados, no era más que una invitada a la mesa de mi propia familia, tolerada cuando convenía, descartada cuando el orgullo lo exigía. Victoria se recostó, con los ojos brillando triunfalmente. Su brazo se enlazó con el de su marido como si acabara de brindar. Mi madre, Patricia, rió con la risa frágil de quien nunca quiso desperdiciar rímel en compasión. Mi padre Gregory levantó la mano, no para detener la crueldad, sino para pedir otra botella. Kenneth, mi hermano mayor, sonrió con suficiencia por teléfono. Su unidad era perfecta. La práctica había perfeccionado la formación de los de adentro contra mí, la chica que nunca encajaría. La habitación se apretaba contra mí. Miradas fugaces y desviadas. Sentí el peso de su curiosidad, una lástima que dolía más que la indiferencia. De repente mi chaqueta se me pegó como una armadura demasiado pesada para quitármela. Preferiría haber vuelto al despliegue, con la arena entre los dientes, que estar atrapado aquí bajo su mirada. El camarero se acercó silencioso como una sombra y me puso una carpeta de cuero delante. El pulso me dio un vuelco. Sabía lo que me esperaba dentro antes de tocarla. Aún así, los números se difuminaban al abrir la cuenta. $3, $270. Una suma tan obscena que me hizo un nudo en el estómago. Colas de langosta, filetes de wagyu, botellas de Burdeos y 3 postres ridículos que Kenneth había pedido solo para presumir. ¿Qué es esto? Mi voz era baja, pero se oía en el silencio. Los dedos de Patricia, con manicura impecable, revoloteaban, desdeñosos. Tu contribución, cariño. Después de todo, te lo hemos dado todo. Comida, ropa y casa. Seguro que ahora puedes contribuir. El barítono de Gregory me interrumpió como una orden que había oído demasiadas veces en los ejercicios militares. Paga, Chelsea, deja de hacer un escándalo. Pensé en la paga de combate, ya incluida en el alquiler y los préstamos estudiantiles, meses de turnos de noche en hospitales de campaña pagados con sangre e insomnio. Todo podría desaparecer con solo pasar mi tarjeta. Victoria ladeó la cabeza, fingiendo dulzura. ¿No dijiste que habías estado ahorrando para alguien tan orgullosa de su servicio? Esto no debería ser nada. La risa volvió a fluir, ensayada y cruel. Me ardía la cara, la vergüenza me oprimía el pecho como hielo, pero debajo algo más pesado se agitaba, un silencio que creaba una presión creciente. Busqué mi bolso con manos temblorosas, la tarjeta dentro como una cuchilla contra mi palma. La humillación era total. Sin embargo, incluso al guardarla en la carpeta, supe que esta noche era solo el principio. Al guardarla, el peso del pasado me oprimía más que la factura misma. $3,000 en papel, pero cargaba con 22 años de ecos. No solo estaba pagando por esta noche, estaba pagando por cada recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Se suponía que la adopción significaba una segunda oportunidad. A los 5 años abrazaba un oso de peluche que ni siquiera era mío. Cuando Gregory y Patricia me llevaron a casa, sonrieron para las fotos, susurraron sobre el sacrificio y les dijeron a sus amigos que eran santos. Pero dentro de esas paredes el mensaje era diferente. Qué suerte que te quisiéramos. Victoria se quedó con el dormitorio soleado y las ventanas francesas. A mí me dieron el ático que olía a naftalina. Ella estrenaba vestidos cada primavera. Yo usaba la tela descolorida que le quedaba pequeña. Kenneth se compró un coche el día que cumplió 16. Aprendí a caminar rápido para llegar a mis turnos en el restaurante. Lo llamaban formación de carácter. Yo lo llamaba supervivencia. Cuando llegó la universidad,
Los pagos de la matrícula de Victoria se destinaron a una universidad privada en el este. Kenneth se financió con su maestría en administración de empresas y le dieron un anticipo para su primer apartamento. Para mí, un apretón de manos y un folleto para la universidad comunitaria. Reuní becas, me alisté en el ejército y le entregué mi vida al tío Sam porque era la única puerta abierta. En el desierto, bajo cielos desgarrados por el fuego trazador, encontré mi propósito. Como médico, aprendí que la habilidad y la determinación importaban más que la sangre. Salvar la vida de un soldado a las 3 de la mañana hizo que la ausencia de aplausos familiares pareciera casi irrelevante. Casi. La única voz que se abrió paso entre el ruido de la despedida fue la de la abuela Dorothy. Había sido enfermera en la Segunda Guerra Mundial, con la espalda recta como un asta de bandera, incluso a sus 70 años. Nunca me dejó olvidar que el servicio significaba más que un privilegio. Me ponía una mano en el hombro y decía: la fuerza del Chelsea es más silenciosa de lo que la gente cree. No necesitas sus elogios para saber lo que vales. Todavía esta noche, mientras la risa me inundaba como una marea, sentía la misma pequeñez que tenía a los 5 años agarrando ese oso prestado. La factura frente a mí era solo papel. La verdadera deuda eran años de repetirme sutil, cruel e implacablemente que nunca fui realmente suya. Y, sin embargo, en algún lugar bajo el dolor podía sentir las palabras de Dorothy tranquilizándome, recordándome que la injusticia tiene un punto de quiebre. El peso del recuerdo aún me oprimía cuando un nuevo silencio se apoderó de la mesa. No era el pesado silencio de humillación al que me había acostumbrado. Era más agudo, como el aire justo antes de una tormenta. Entonces oí el roce de una silla. «Siéntense, todos, es hora de que hable». La voz era firme, con una autoridad inconfundible. Mi abuela, Dorothy Hayes, se levantó de su asiento al fondo de la mesa. A sus 78 años era delgada. Su cabello plateado inmaculadamente le erguía la espalda, más que la de cualquiera de mis compañeros oficiales. No parecía frágil, parecía la enfermera que había enfrentado campos de batalla mucho antes de que yo naciera. Las conversaciones se apagaron al instante. Mi padre dejó su vaso con un tintineo. Victoria puso los ojos en blanco, pero incluso ella obedeció. Por un instante, todos los rostros en la mesa se volvieron hacia Dorothy, y el restaurante pareció detenerse como si las lámparas de araña y las cortinas de terciopelo se inclinaran para escucharla. Su mirada pasó de un miembro de la familia a otro antes de posarse finalmente en mí. Sentí una opresión en el pecho. Conocía esa mirada. Era la que tenía cuando los soldados la presionaban demasiado bajo su cuidado, cuando la disciplina era misericordia. He observado a esta familia durante años. Dorothy empezó a decir con voz firme y firme como un tambor: «He visto cómo tratas a Chelsea. Esta noche te pasaste de la raya. Eso termina aquí». Patricia se removió incómoda. Gregory se aclaró la garganta como si las palabras pudieran diluir su autoridad. Pero la mano de Dorothy se deslizó en su bolso y sacó un sobre. Final oficial, nítido. «He rediseñado mi testamento», anunció. «Todos los bienes, todas las acciones de Hayes Pharmaceuticals, todas las propiedades, todo va a Chelsea». El silencio se rompió. Victoria se puso de pie de golpe, su silla chirriando contra el suelo. «No puedes hablar en serio, ni siquiera es...» Palabras enredadas en su furia. Kenneth masculló una maldición en voz baja. Patricia se inclinó sobre la mesa, con la voz penetrante por el pánico. «Mamá, esto es ridículo. No sabes lo que dices». Los ojos de Dorothy brillaron como el acero. «Sé exactamente lo que digo. Chelsea se ha ganado lo que ninguna de ustedes tiene. Mi respeto, mi confianza». Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome en los oídos. Durante años había aguantado la humillación en silencio. Ahora, bajo las brillantes lámparas de araña y los rostros atónitos de quienes se habían burlado de mí, las palabras de Dorothy abrieron el mundo que creía conocer. Y por primera vez esa noche no fui yo quien se encogió en las sombras. La mesa apenas había absorbido el impacto de la declaración de Dorothy cuando ella estiró la mano, aún firme sobre el sobre. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo, luego se entrecerraron como si hubiera guardado el golpe más fuerte para el final. «Hay algo más que todos deberían saber», dijo. Su tono cambió, no solo firme, sino cortante como un bisturí antes de la incisión. Sentí que el aire se tensaba a mi alrededor. Victoria se quedó paralizada en medio de una protesta. Kenneth se recostó, entrecerrando los ojos. Las sonrisas artificiales de mis padres se desvanecieron. «Cuando adoptaron a Chelsea»,
continuó Dorothy, no fue por puro sacrificio de su parte. Gregory y Patricia les dieron $750,000. Las palabras resonaron en mi pecho. Por un instante, el tintineo de las copas, los murmullos de las mesas cercanas, todo se desvaneció. Ese dinero, dijo Dorothy lenta y deliberadamente, provenía del fideicomiso de sus padres biológicos. Estaba destinado a su educación, a su cuidado, a su futuro. El rostro de mi madre palideció. Mi padre tensó la mandíbula. Kenneth se removió en su asiento, pero nadie dijo nada. Los miré fijamente, buscando en sus rostros la negación, la indignación, cualquier atisbo de humanidad. Pero solo vi culpa y el tenue velo de derecho que habían llevado durante años. Recordé la matrícula completa de Victoria en una universidad privada. El coche nuevo de Kenneth, reluciente en la entrada cuando tenía 16 años. Los viajes a Europa de los que alardeaban mis padres mientras yo trabajaba turnos extras solo para pagar los libros de texto. Había reconstruido mi vida con determinación y disciplina mientras ellos se gastaban el dinero que me correspondía. Sentí el pulso martilleándome la garganta. Tú, te lo llevaste, susurré con una voz apenas audible. Todos esos años dijiste que no había suficiente, que tenía que esforzarme más, ser más fuerte, porque no quedaba nada. Patricia tomó su vaso con manos temblorosas. Gregory habló primero, con voz quebradiza. Nosotros te criamos, Chelsea. Ese dinero era para la familia. No, Dorothy tenía la voz áspera, era para ella. Y lo robaste. La palabra quedó suspendida en el aire. Robaste. Apenas podía respirar. $750,000. Mi futuro, mi libertad, gastados en todo menos en mí. Y en ese momento, la humillación que había cargado toda mi vida se transformó en algo más, algo que se sentía peligrosamente cerca de la furia. Las palabras robadas aún resonaban en mis oídos cuando la noche se disolvió en el caos. Se alzaron las voces, las sillas chirriaron, las acusaciones se silbaron sobre la mesa. Para cuando salimos de Belmont, la rabia de mi familia ya había empezado a calcificarse en algo más agudo, algo peligroso. No tardó mucho. A los pocos días me enteré de que habían presentado una demanda. La acusación era simple y cruel. Había manipulado a una mujer de 78 años con salud frágil, obligándola a cambiar su testamento. Para ellos, yo no era una soldado, ni una médica, ni una nieta. Era una parásita, una intrigante. La historia se filtró y se extendió como la pólvora. Los titulares llevaban mi nombre, mi rango, mi rostro. Algunos me pintaron como una heroína traicionada por su propia familia. Otros me incriminaron como una cazafortunas uniformada, que usaba su servicio para ganarse la compasión. En redes sociales, desconocidos diseccionaron mi vida con precisión de bisturí. La mitad aplaudió mi valentía, la otra mitad escupió veneno que casi podía sentir a través de la pantalla. Intenté ignorarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, oía las risas en ese restaurante, veía la cuenta, sentía el dolor de la traición, y ahora el mundo estaba invitado a unirse. Entonces apareció Ryan, el teniente coronel Ryan Mitchell, mi oficial al mando en Afganistán, el hombre cuya voz me había guiado durante noches de bombardeo. Se presentó ante las cámaras con firmeza e inflexibilidad. Vi a la capitana Chelsea Norton salvar vidas en condiciones que destrozarían a la mayoría de los hombres, declaró a los periodistas. Sacó a marines heridos bajo fuego enemigo y los atendió con las manos desnudas cuando se acabaron los suministros. Si quieren conocer su carácter, pregúntenles a los hombres que aún respiran gracias a ella. No le preguntes a la familia que la explotó. Sus palabras resonaron en las ondas como artillería. Por primera vez me sentí menos sola, pero mi hermana no pudo contenerse. Victoria, siempre reluciente de perlas, y sus blusas a medida se desmoronaban ante la prensa. Un reportero preguntó por los $750,000. Se le cayó la máscara. Ese dinero era nuestro, espetó con los ojos brillantes. Nos lo ganamos criándola como una ingrata. Se detuvo demasiado tarde. Las cámaras ya habían captado cada sílaba. Esa noche, en mi apartamento, con la luz del televisor parpadeando en las paredes, la vi deshacer años de mentiras con un arrebato descuidado. El mundo había visto la verdad escaparse, y por primera vez sentí que la marea comenzaba a cambiar. El desliz de Victoria ante las cámaras debería haberlo acabado, pero mi familia insistió, arrastrándome al juzgado como si la humillación pudiera reciclarse hasta destruirme. El juzgado olía a madera vieja y papel,
un lugar donde se esperaba que la verdad y la mentira se enfrentaran bajo luces fluorescentes. Me senté a la mesa de los demandantes con las palmas húmedas contra el roble liso, y la chaqueta de mi uniforme me quedaba más ajustada que nunca en zonas de combate. La evidencia era lo primero: extractos bancarios con transferencias de cifras deslumbrantes, alineados como soldados en filas ordenadas e implacables. $750,000 vaciados durante años. Cada retiro alimentaba el sueño de alguien mientras el mío se moría de hambre. La voz del abogado resonaba con cheques de matrícula de viajes europeos en autos de lujo. Cada partida era un cuchillo que abría más la distancia entre nosotros. Luego vinieron los testigos. El testimonio de Ryan tuvo peso, pero fue la voz tranquila de la mayor Ellen Harris, una médica militar que había servido a mi lado, la que más me impactó. Se mantuvo firme, con las manos firmes, mientras decía: la capitana Norton se pagó sus propios gastos. Cada centavo de sus primas de combate se destinó a préstamos para la supervivencia de la vivienda. No le pidió nada a su familia porque no le dieron nada. Sus palabras resonaron por la sala. Sentí un cambio, como si los años de silencio finalmente se resquebrajaran para dejar fluir la verdad. El abogado de mis padres intentó inventar otra historia, una enfermedad, una influencia indebida, una nieta que se aprovechaba de la debilidad de su abuela, pero la mirada del juez, penetrante e inquebrantable, no parecía impresionada. Y cuando Victoria estalló, gritando por toda la sala sobre cómo nunca fui familia de verdad, su furia inclinó la balanza. El mazo del juez golpeó con fuerza. «Basta, siéntese o lo acusaré de desacato». El silencio que siguió fue un temblor profundo. Finalmente, el fallo dictó sentencia. El testamento sigue en pie. La herencia pertenece a la capitana Chelsea Norton. Además, se exige la restitución, $750,000 malversados con intereses por un total de $2,3 millones, pago con vencimiento en 90 días. Las palabras cayeron como fuego de artillería. Patricia se desplomó sobre Gregory, sollozando entre sus manos. Kenneth inclinó la cabeza hacia adelante, con la vergüenza pintada en el rostro. Victoria me miró con veneno, pero incluso su rabia parecía hueca. No aplaudí, no sonreí. Solo respiré lenta y pausadamente, como en el campo de batalla, porque esto también era supervivencia. Por primera vez, la justicia me había elegido. El eco del mazo aún resonaba en mis oídos cuando la sala se vació y el silencio invadió los pasillos. Se había hecho justicia, pero la victoria se sentía extrañamente pesada. No estaba caminando hacia la libertad, estaba caminando hacia algo más grande, algo que aún no entendía. Y esperándome en la quietud de su estudio estaba Dorothy. Estaba sentada junto a la ventana. La luz invernal caía suavemente sobre su cabello plateado. Por primera vez noté lo delgadas que se veían sus manos apoyadas en el brazo del sillón. Manos fuertes, antes lo suficientemente firmes como para coser a soldados en hospitales de campaña, ahora temblaban levemente con cada respiración. «Chelsea», dijo, con una voz más suave que la orden que había atronado en el tribunal, pero con la misma autoridad. «Hay algo que necesito decirte». Se me encogió el corazón. Su mirada, gentil y resuelta, me preparó para una verdad que no quería oír. «Tengo cáncer de páncreas», dijo simplemente. «Etapa 4. Los médicos me dan meses, tal vez menos». Sus palabras me dejaron sin aliento. Le tomé la mano, apretándola como si pudiera sujetarla allí a la fuerza. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero ella esbozó una leve sonrisa, la que solo un soldado podía dar ante la derrota. «No malgastes tus fuerzas llorando por mí», susurró. «He vivido mis batallas, Chelsea. Lo que importa ahora es el legado. He dispuesto todo para que no solo heredes dinero, heredarás un propósito». Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los míos, pero sus ojos brillaban. «Usa esta fortuna para proteger a los niños olvidados, a los abandonados. Construir lo que yo nunca pude. Asegúrate de que nadie crezca creyendo que es menos de lo que te hicieron creer». Entonces rompí a llorar, atorándome en la garganta. «No sé si puedo», admití. «Solo soy...». «No eres cualquier cosa», interrumpió con fiereza, «incluso en la fragilidad. Eres mi nieta y eres más fuerte de lo que crees. Prométemelo», asentí entre lágrimas. «Lo prometo». Se recostó, respirando superficialmente, pero con expresión serena. «Bien, entonces podré descansar». Esa noche, bajo el silencio de las lámparas y el aroma a lilas que se aferraba a su bufanda, Dorothy se escabulló. Su mano se aflojó en la mía, dejándome a la vez destrozado y firme.
Se había ido, pero su voz, su fuerza, su mandato sobre mí seguían siendo más fuertes que cualquier gaul, más perdurables que cualquier fortuna. La casa quedó demasiado silenciosa tras la muerte de Dorothy. Su ausencia se aferraba a las habitaciones como una sombra. Sin embargo, sus palabras resonaban más fuerte que cualquier silencio. Me había dejado no solo una fortuna, sino una misión, y sabía que el dolor no podía ser mi final, tenía que ser mi comienzo. En cuestión de meses, nació la Fundación Dorothy Hayes. Sus puertas se abrían en un modesto edificio con vistas a las paredes de protección acústica, repleto de fotografías de niños que ya habían encontrado seguridad gracias a nuestros programas. Ofrecíamos asistencia legal a niños de acogida explotados, terapia para adolescentes abandonados por quienes deberían haberlos amado y atención médica para quienes se habían quedado al margen. Construí otra ala para veteranos, hombres y mujeres, junto a quienes serví, heridos en cuerpo y alma. Fue como remendar una tela rasgada, hilo a hilo. El mundo observaba. Los periodistas que antes cuestionaban mis motivos ahora me llamaban capitán de la justicia. Escribieron sobre el soldado que convirtió la traición en propósito. El título me trascendía, pero quizá ese era el punto. Dorothy había visto lo que yo no podía, que sobrevivir nunca era suficiente. Había que convertir el dolor en algo útil, algo inquebrantable. Mientras tanto, los Norton se desmoronaban. Gregory fue sentenciado por malversación de los fondos de adopción. Su uniforme de prisión, un amargo contraste con los trajes a medida que alguna vez usó. Patricia, despojada de sus bienes, vivía en un apartamento estrecho, con el brillo de su vida impecable desaparecido hacía tiempo. Kenneth perdió su trabajo en el banco tras el escándalo y se movía por la ciudad como un fantasma. Su elegante fachada se hizo añicos. Y Victoria, siempre en la estrella de su universo, vio cómo su imperio se derrumbaba. Su marido la abandonó, las deudas la devoraron, y la prensa sensacionalista publicó fotos de ella saliendo furiosa del juzgado con el rímel corrido por la cara. No me alegré, no había victoria en ver a una familia desintegrarse, pero sí había justicia, esa que no ruge, sino que se asienta silenciosamente como el polvo tras una tormenta. Algunas noches me encontraba en el vestíbulo de la fundación, bajo el retrato de Dorothy que colgaba sobre la entrada. Su mirada parecía seguirme, firme, orgullosa. Entonces me di cuenta de que la venganza más dulce no era el odio ni la destrucción, era convertirme en todo lo que me dijeron que nunca podría ser. Fuerte, respetada, completa. Ya no era su hija abandonada, era Chelsea Norton, soldado, heredera, forjadora de futuros, y eso era suficiente. ¿Qué opinas del camino de Chelsea de la humillación a la justicia? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Comparte tu ciudad o país abajo para que sepamos qué tan lejos ha llegado esta historia. No olvides suscribirte.